Bueno, pues siguen estas versiones voluntarias en medio de audiencias públicas, que son cosas que han cambiado. Acuérdense ustedes, esta es la tercera versión voluntaria de Carlos Antonio Lozada y es la segunda audiencia pública en general que se da a conocer a todo el mundo. Es la segunda audiencia que se hace de manera pública, exactamente. Y es muy interesante ir conociendo, ir viendo cómo van cambiando, si es que van cambiando o se van fortaleciendo estas versiones voluntarias de los exlíderes de las antiguas FARC. En este caso, en cuanto al reclutamiento de menores, en su anterior comparecencia ante la JEP, en su anterior versión voluntaria, el mismo Carlos Antonio Lozada había subrayado que no había una política sistemática de parte de las FARC para terminar reclutando menores, que si había sucedido de manera voluntaria y que en ese sentido las víctimas no tendrían que considerarse tanto así porque los mismos papás habían accedido a que entraran a la guerrilla y que en cualquier momento se podían ir. Evidentemente las víctimas no piensan eso de ninguna manera. Pues bien, en la versión voluntaria del día de hoy se mantuvo más o menos esa versión, pero se adicionó con cosas importantes. Se adicionó con un reconocimiento del dolor de las víctimas, número uno, con una solicitud de perdón, les pidió perdón a nombre de las FARC a todas las víctimas, y en tercer lugar un reconocimiento de responsabilidad por los hechos, incluso diciendo que no en todos los casos eran hechos que se hubieran dado por instrucciones de los comandantes de las FARC, es decir, incluso los casos que hayan sucedido contra la voluntad de los comandantes, pues también responsabilidad se asume por parte de los comandantes de las FARC, porque eso establece el acuerdo de paz, agregó Carlos Antonio Lozada. Y ese es como un balance más o menos agridulce, porque se oyen las palabras de pedir perdón que tanto ha pedido la comunidad, se oye el hecho de que van a asumir la responsabilidad que tanto ha pedido la sociedad, pero por otra parte existe esa idea gaseosa de que no había una política sistemática, de que si se dio el reclutamiento fue teniendo la voluntad de los menores para hacerlo y la voluntad de sus padres, y en ese sentido queda la inmensa pregunta de si todo esto constituye verdad o no constituye verdad, o constituye unos hechos más o menos maquillados y más o menos tergiversados para satisfacer los acuerdos, lo que establece el acuerdo de paz, pero no la verdad que están buscando las víctimas. Y quizás la respuesta más interesante tenga que ver con que cuando uno recuerda cómo son los procedimientos de la JEP, estamos en menos del primer tiempo del partido. Acuérdense ustedes, aquí se están oyendo versiones voluntarias de los miembros de las antiguas FARC, se están oyendo las versiones de las víctimas, se están confrontando unas con otras, de hecho esta es la tercera comparecencia de Carlos Antonio Lozada, por ejemplo, y después de eso sale un escrito de acusación, y ese escrito de acusación se les pone por delante a los comandantes, excomandantes de las antiguas FARC, y ellos aceptan o no aceptan la acusación. Si aceptan la acusación, tienen sus penas especiales, sus penas de la justicia transicional, y que es justicia restaurativa, no irían a la cárcel, pero si no aceptan, pasa a una tercera etapa que es una especie de juicio, es lo que equivaldría a un juicio, donde la JEP termina diciendo, pues están diciendo mentiras, por lo tanto faltaron a la verdad y se van a las penas máximas de 20 años, o están reconociendo tardíamente y por lo tanto van a tener restricción de la libertad entre 5 y 8 años, o están haciendo reconocimientos oportunos y por lo tanto sí quedan cubiertos con los beneficios de la justicia transicional. Lo que digan ahora los excomandantes de las FARC es muy importante, pero no va a ser tan determinante como el momento en que les llegue la oportunidad de reconocer responsabilidades. Allí sí se juegan el todo por el todo.